Convocatoria pública a postulantes del defensora o defensor del pueblo. 1. Antecedente. La Asamblea Legislativa Plurinacional, en su tercera sesión ordinaria del día miércoles 6 de abril del 2016, aprobó el reglamento para la selección y designación de la defensora o del defensor del pueblo en observancia a lo previsto en el artículo 220 de la Constitución Política del Estado. En cumplimiento al reglamento para la selección y designación de la defensora o el defensor del pueblo y considerando la fecha de promulgación, se convoca postulaciones para ocupar el cargo de la defensora o defensor del pueblo. 2. Requisitos, condiciones y causales de inelegibilidad e incompatibilidad. Las postulantes y los postulantes, para ser incluidos en el proceso de evaluación, deben cumplir con lo establecido en la Constitución Política del Estado, la Ley número 1818 del 22 de diciembre de 1997, Ley del Defensor del Pueblo, para ser defensora o defensor del pueblo. Requisitos causales de inelegibilidad e incompatibilidad. 1. Contar con nacionalidad boliviana, fuente de verificación, certificado de nacimiento del Estado Plurinacional de Bolivia. 2. Haber cumplido 30 años al momento de la designación, fuente de verificación, certificado de nacimiento original del Estado Plurinacional de Bolivia. 3. Trayectoria en la defensa de los derechos humanos, fuente de verificación, currículum vitae. 4. Haber cumplido con los deberes militares, solo para los varones, fuente de verificación, libreta, servicio militar original o fotocopia legalizada o certificación emitida por el Ministerio de Defensa en los casos que corresponda. 5. No tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada pendiente de cumplimiento, incluyendo aquellas relativas a las leyes número 348, Ley Integral para garantizar a las mujeres de una vida libre de violencia, y número 243 contra el acoso y violencia política hacia las mujeres. Fuente de verificación, certificado original de antecedentes penales de REHAP, emitido con fecha posterior a la publicación de la convocatoria. Certificado original de información de solvencia del Fisco de la Contraloría General, emitido con fecha posterior a la publicación de la convocatoria. 6. Estar inscrito o inscrita en el padrón electoral. Fuente de verificación, certificación del órgano electoral plurinacional por antigüedad máxima de 3 meses o fotocopias simples de certificado de sufragio o impedimento de sufragio del último proceso electoral. 7. Hablar al menos 2 idiomas oficiales. Fuente de verificación, fotocopia simple de certificado de estudios emitido por una academia o un instituto debidamente reconocido o declaración jurada. 8. No tener parentesco hasta el 4º grado de consanguinidad y 2º de afinidad con el presidente y vicepresidente del Estado plurinacional, senadoras y senadores, diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Fuente de verificación, declaración jurada. 9. No podrán postularse quienes en algún momento de su trayectoria hayan expresado opiniones públicas o desarrollado acciones contra derechos fundamentales, no haber expresado opiniones públicas ni desarrollado acciones discriminatorias fundadas en razón de sexo, color, edad, orientación sexual, identidad de género, origen, cultura, nacionalidad, ciudadanía, idioma, crédito religioso, ideología de filiación política o filosófica, estado civil, condición económica o social, tipo de ocupación, grado de instrucción, discapacidad, embarazo u otras que tengan por objetivo o resultado anular o menoscabar el reconocimiento, goce o ejercicio en condiciones de igualdad de los derechos de toda persona. Fuente de verificación, declaración jurada. 10. No haber participado o estar involucrado en actos de gobierno de facto. Fuente de verificación, declaración jurada. 11. Contar con probada integridad personal y ética. Fuentes de verificación, declaración jurada. 12. No haber sido dirigente de organizaciones políticas, candidatas o candidatos a cargos electivos en los últimos 5 años. Fuentes de verificación, certificación original emitida por el órgano electoral. 13. No ser
ni haber sido servidor público designado en el cargo de ministra o ministro, viceministra o viceministro, embajadora o embajador, secretaria o secretario de gobiernos autónomos departamentales y oficiales de gobiernos autónomos municipales o cargos equivalentes en los últimos 10 años. Fuentes de verificación, declaración jurada. Las declaraciones juradas podrán realizarse en un solo documento y ante notaría de fe pública. 3. Recepción de postulaciones. Las personas interesadas de formar individual o las organizaciones de sociedad civil presentarán sus postulaciones en un sobre cerrado adjuntando carta de interés y los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente reglamento. La postulación deberá presentarse ante la Secretaría de la Comisión de Constitución, Derechos Humanos, Legislación y Sistema Electoral de la Cámara de Senadores entre el 9 y el 18 de abril del 2016 hasta horas 18. La recepción de las postulaciones se realizará en el libro notariado y el notario de fe pública certificará el listado de los postulantes al cierre del libro. 4. Verificación de requisitos, condiciones y causales de inelegibilidad e incompatibilidad. Finalizada la etapa de la recepción de postulaciones, la Comisión de Constitución en sesión pública realizará la apertura de los sobres el 19 de abril de 2016. La o el presidente de la Comisión Mixta, el mismo día de la apertura de sobres, emitirá informe con el listado de orden alfabético de todas las postulaciones recibidas. La Comisión Mixta realizará la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 5 del presente reglamento, en un plazo máximo de 5 días calendarios hasta el 23 de abril del 2016. A la conclusión de la verificación, la presidenta o el presidente de la Comisión Mixta emitirá un informe con el listado de orden alfabético de las postulaciones habilitadas para el proceso de evaluación de méritos. 5. De las personas habilitadas. Únicamente las y los postulantes que cumplan con todos los requisitos serán habilitados para el proceso de evaluación de méritos. El incumplimiento de cualquiera de los requisitos dará lugar a la inhabilitación sin recurso ulterior. 6. Etapa de impugnación. Una vez publicadas las listas de postulaciones habilitadas, se establece un periodo de 4 días calendario para la impugnación de las postulaciones entre el 25 y el 28 de abril del 2016. Toda ciudadana o ciudadano debidamente identificado podrá presentar ante la Comisión Mixta de Constitución la impugnación por no cumplimiento de lo establecido en el artículo 5 del presente reglamento, lo cual deberá ser escrita, fundada y documentada. Las impugnaciones serán consideradas y resueltas por la Comisión Mixta de Constitución en un plazo máximo de hasta 2 días de concluido el plazo para la impugnación, hasta el 30 de abril del 2016. Las resoluciones de la Comisión Mixta serán inapelables e irrevisables. La Comisión Mixta de Constitución de oficio, por decisión de la mayoría de sus miembros presentes, podrá solicitar información a cualquier instancia pública o privada para verificar la aprobada integridad personal, ética e idoneidad de las y los postulantes en cumplimiento a los artículos 220 y 221 de la Constitución Política del Estado. La Comisión podrá excluir de las siguientes etapas del proceso y las y los postulantes que no cumplan con estas características. Se publicará en las páginas web de la Cámara de Senadores, de Diputados y Vicepresidencia la lista oficial de postulaciones habilitadas en el plazo de un día que pasaran del siguiente etapa de evaluación correspondiente a la entrevista. La Paz, 6 de abril del 2016.